casualidad, en este momento está debatiendo y tramitando la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República en relación a las bases militares. La propuesta del presidente de la República era que se autorice que bases militares extranjeras puedan estar en el Ecuador, puedan operar en el país en coordinación y en cooperación con nuestras fuerzas militares. Esa propuesta, para tramitarla en la Asamblea Nacional, se ha conformado a través de una comisión ocasional. Esta comisión ocasional ha sido conformada por parte del Pleno de la Asamblea Nacional con varios asambleístas de varias bancadas. Y allí mencionar que simplemente nos ha sorprendido de manera, yo diría, sorprendente, de manera gigantesca, el hecho de que se haya seleccionado como presidenta de esta comisión a una correísta como Gisela Garzón, que más allá de la opinión personal que ella tenga, ella representa precisamente al correísmo, que fue en el momento de la base de Manta la autora de retirar la base de Manta del territorio ecuatoriano y dejando en desamparo todo ese espacio de lucha contra la inseguridad, de lucha contra el crimen organizado que venía llevando a cabo y contra el narcotráfico que venía llevando a cabo la base de Manta. Esta selección y esta designación es totalmente incoherente. Allí, decir nada más, estimado Freddy, que la decisión de nombrarla fue sorprendente, porque allí volvimos a ver el pacto de la impunidad funcionar de manera perfecta. Por un lado, la Revolución Ciudadana votando a favor de la presidencia de esta comisión en la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el gobierno nacional a través del asambleísta Rafael Dávila, que lamentablemente tomó una posición absurda, diría yo, incoherente, diría yo, respecto de volverle a dar al correísmo, volverle a dar a este espacio de impunidad una comisión tan importante, y en abstención votó la otra asambleísta del gobierno, que es Natalie Morillo. El único voto en contra de que la Revolución Ciudadana sea quien comande esta comisión fue la del voto de Construye, precisamente mi voto que yo lo expresé en ese momento. Entonces, en Mm, este momento estamos tramitando esta eh, reforma constitucional. Lamentablemente tenemos al correísmo al mando de ella. Esperaremos que en los próximos días se dé la apertura pertinente, la apertura correspondiente para poder debatir verdaderamente estas opciones y que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva de manera absolutamente técnica todo lo correspondiente a esta reforma para que el pueblo ecuatoriano pueda acudir a las urnas y decidir si decide permitir el establecimiento de bases militares que vengan a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, o en su defecto mantener el estado de las cosas como Rafael Correa lo planteó desde el año 2008. ya, abogado, la verdad era la pregunta de cajón. No obstante, pensé que había algo más nuevo, más coyuntural, pero efectivamente esto no ha perdido vigencia. Era el tema objeto de la entrevista y de la inquietud, el tema de esta comisión. Solo que ahí ya me complicó un asunto cuando dice que el asambleísta Dávila, él es de Suma. ¿Por qué dijo usted que votó, como quien dice, gobernado por el partido de gobierno, dirigido ahí, colocado ahí? No te entendí esa parte ahí. Yo le puedo explicar, estimado Freddy. Sí, por El favor. asambleísta Rafael Dávila ha venido votando con el gobierno nacional desde hace mucho tiempo. Él era un asambleísta que venía coincidiendo en las votaciones y en toda la dinámica y la agenda que el oficialismo ha planteado dentro de la Asamblea Hasta Nacional. cuando le tocó lo de la ministra del Interior. En general, todas las votaciones desde hace mucho No, tiempo. pero él votó por la censura a la ministra del Interior. De acuerdo, pero las votaciones respecto de la agenda del gobierno, del oficialismo, Ya, durante todo el periodo, desde hace varios meses, han sido coincidentes. sí. Si bien él depende y él está dentro de la organización política Suma, él ha sido muy cercano al gobierno nacional en las votaciones que han venido realizándose. Él ha sido una pieza angular dentro de la posición oficialista dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Decir que él en este momento
está lejos del gobierno nacional, es mentir. Ya, Y eso es pero, lo que nosotros no, hemos abogado, dicho. Más abogado, allá de que él dependa de otra organización política, él ha venido trabajando en una agenda del oficialismo y que ha ya, venido coincidiendo con él en las votaciones desde hace algunos meses. muy interesante. Solo le ruego, por favor, atender una llamada telefónica. No sé si es tan gentil usted, ojalá sea esta llamada pertinente para salir, por favor. Buenos días, le escuchamos, adelante. Bien, se retiró, se retiró la persona. Abogado, eso de que el asambleísta Dávila ha venido eh, en una especie de maridaje con el gobierno nacional, eso no lo niega nadie, no es novedoso, no hay ninguna novedad. Más bien lo que llama la atención es que esté junto al correísmo, porque es el discurso que él ha ofrecido, que le ha caracterizado, ha sido belicoso, es decir, muy beligerante contra la revolución ciudadana, pero a nosotros en las provincias estamos acostumbrados a que los diputados, asambleístas, vengan a los micrófonos y despotriquen contra todo. Y en la asamblea actúan de otra manera, ¿no? Entonces, de eso ya nosotros ya estamos más experimentados, más familiarizados. Pero ¿cómo se explica eso? Ya que el asambleísta Dávila esté con el gobierno no nos llama la atención. Él la vida hubiese dado por ser candidato del gobierno, incluso. No pasa nada. Sí, porque siempre ha estado defendiendo algunas políticas, el tema de la seguridad, en fin. Pero ¿cómo se entiende esa relación con el correísmo? Esa es la parte que ojalá usted nos pueda dilucidar ahí. Ahí lo que me gustaría mencionar, estimado Freddy, es que es una sorpresa para todos. Definitivamente la votación de 5 votos a favor, una abstención y solamente un voto en contra de Construye para seleccionar al correísmo como presidente de la comisión es verdaderamente sorprendente. RC, la Revolución Ciudadana, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, conjuntamente con Rafael Dávila y también apoyado a través de una abstención por parte de Natalie Morillo, otra representante del gobierno nacional, realmente nos causa estupor y Sí. molestia, porque no es posible dejarle el queso a cargo del ratón, que es lo que efectivamente ha sucedido en este caso. Le estamos dando una comisión tan importante como la de las bases militares para que la revolución ciudadana sea la que resuelva. Mm. Obviamente, dirán que sí, dirán que no, pero allí están los votos. Presidenta Gisela Garzón y vicepresidente Rafael Dávila. ¿Será? Tendrán que responder por qué hicieron esa votación en esos Y términos. ahora asambleísta, de todas maneras lo que usted nos está diciendo es compartido por todos, es un asombro, efectivamente. No podemos salir de ahí, de ese embrollo. Pero, ¿cuál es la lectura? El asunto es que usted tenga una lectura al respecto. Nosotros solo vemos lo que ocurre allá, nada más son los acontecimientos, pero en realidad son los hechos. Pero ¿qué es lo que pasa en el fondo de eso? ¿Cuál es su lectura? Yo creo que, más bien dicho, allí la única lectura que cabe es que el pacto de la impunidad está intacto. El pacto aquel de la impunidad que le mintió al país sobre el tema del informe del asesinato de Fernando Villavicencio, ese pacto de la impunidad que se dividieron en las comisiones y las presidencias de las comisiones de la Asamblea Nacional a principios del periodo, ese pacto de la impunidad que viene trabajando en varias leyes económicas urgentes utilizando al pueblo ecuatoriano para engañar y mentir, es el que está nuevamente vigente. Al menos hemos visto que es la votación de ellos ha sido coincidente en base a un tema tan importante y la única lectura que yo puedo decir es que todavía el compadrazgo está cerca, está atento y está funcionando perfectamente en esta comisión. Pero para garantizar una impunidad, ¿respecto de qué casos podría ser? Varios casos. No nos olvidemos del caso de Wilman Terán en el juicio político en donde yo fui interpelante. Allí
el pacto de la impunidad pretendió enviar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en donde le exculpaban y le archivaban el juicio político a Wilman Terán. No nos olvidemos que, en varias ocasiones se ha pretendido aprobar resoluciones apoyando a la señora fiscal general del Estado, en donde las votaciones no han llegado a ser ni siquiera mayoría. ¿Por qué? Porque el gobierno, la RC y también el Partido Social Cristiano han estado juntos en esta posición. Entonces, el pacto de la impunidad ha venido funcionando todo el tiempo. Y el día de hoy, aparentemente peleados, por un lado ADN y por otro lado la RC, aparentemente resulta que aquí, cuando los intereses priman, ahí sí votan juntos. Y obviamente nosotros estaremos allí para denunciarlo. Claro, en el fondo el pueblo sabe que a veces, y eso es lo malo que ustedes deben cuidar también, porque en política uno cree que todo es un espejismo, ¿no? Es decir, todo es una farsa. Y eso obviamente desprestigia la actividad política, ¿no? Todo el mundo sabe que eso no tiene eh, asidero, que no es real. Entonces, fíjense, el asambleísta Dávila representa a Suma y en Suma está en entredicho la candidatura de Jan Topic, enfrentándolo al gobierno. Entonces también eso es otra tomadura de pelo o por dónde va el conflicto. Perdóneme y permítame, asambleísta, la llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, doctora Posti. Felicitaciones, señor asambleísta. Es verdad, yo sí pienso y repito lo que él decía. Muchos comentábamos que esta comisión es una vergüenza para el país. Peor con lo que acaba de decir, que no estaba enterado del señor Rafael Dávila. Los lojanos sabemos que este señor no tiene ideología, ni tiene una personalidad de político. Él está donde mejor le conviene. Entonces eso ya no nos debe causar de nuevo, porque él no ha tenido ideología, ni principios morales, ni éticos como asambleísta. Nosotros pues, hemos fallado bastante con este hombre que con el dinero consigue todo. Por otro lado, quisiera felicitarlo y decirles al señor asambleísta que yo personalmente, doctor Ponte, no tengo ningún partido, soy totalmente ahorita independiente, pero sí admiro y respeto al señor Cucalón, pero yo lo voy a hacer Cucalón, que está bastante frío, no suena, no truena, y para mí, sin lugar a equivocarme, es el mejor de los candidatos por su pasado, por sus manos limpias, y por lo que ha sido, tanto como ministro que fue de Lazo, y como asambleísta social cristiano. Entonces yo creo que es una personalidad que a lo mejor desempeñaría un buen papel para terminar con tanta corrupción de este correísmo, porque él representa justamente al único que combatió a la corrupción en el Ecuador, a estos señores correístas, a estos ratas huidas. Entonces yo sí pienso que Grupo Calón está un poco dormido y que salga más a la pantalla, salga más al pueblo, recorra más para poderlo conocer y escuchar su mensaje. Gracias. Muy bien, gracias a usted, doctor. Efectivamente que el tema de esta relación, de este conflicto de Jan Topic nos allanaba el camino para llegar exactamente a donde ha llegado el doctor que acaba de intervenir, no para hablar de esas candidaturas. No sé si en consecuencia usted quisiera resolver el entredicho en el que está la candidatura de Jan Topic, que no quiere entregar el teléfono, sino que venga el presidente para dárselo a él. El presidente no le ha pedido. El otro, en cambio, que renuncio porque fíjense ustedes, me están amenazando también, después, no, mejor me quedo. Entonces, toda esta burla de candidatos, esta proliferación de candidatos, hace que el candidato Cocalón pueda trascender en medio de estas actitudes de candidatos payasos, ¿no? Que creen que la presidencia es una burla, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, la candidatura de Henry Cucalón es una candidatura diferente. Es la diferencia entre la falta de honestidad, falta de transparencia de la Revolución Ciudadana, representada a través de su candidata Luisa González, y por otro lado, la improvisación y la ineficiencia del gobierno nacional, representada por Daniel Noboa. Henry Cucalón se erige como la posible solución
a los problemas que tiene el país, que están distantes de estos dos extremos. Obviamente, la campaña no comienza todavía. Es decir, que Henry Cucalón tenga la visión, el espacio, la publicidad que requiere, no puede realizarse porque todavía no estamos en campaña. La campaña recién va a comenzar en enero, pero sí, estamos trabajando como organización política promoviendo precisamente esos valores, valores de la honestidad, de la trascendencia, del patriotismo, de la visión de país, de un objetivo definido por parte de nuestra candidatura presidencial, así como de todas las candidaturas provinciales y nacionales que tenemos. Al final del camino, lo que nos queda es la esperanza de construir un país mejor. Y ya lo hemos dicho nosotros, 3 pilares fundamentales de nuestro plan de trabajo: seguridad, empleo y futuro. Vamos a caminar al futuro con nuestros jóvenes. Bueno, como que no les queda muy bien tampoco eso de seguridad. Estuvieron en el gobierno de Lazo y periodo por el cual se está complementando el actual y fue un desastre. Fue un verdadero, una tragedia que se vivió ahí. No daban pie con bola por ningún lado. Las cárceles se levantaban todos los días, decenas, centenares de muertos. Entonces, cosas que, en cambio, en este gobierno usted ha visto, un solo levantamiento no se da hasta ahora y parecería que ahí hay cambio. En esta provincia, venga usted a esta provincia y va a ver la paz, la calma, la tranquilidad. Será por la gente, será porque así somos, nuestra idiosincrasia, pero aquí hay paz, aquí hay tranquilidad. Entonces también a veces hay que tener cuidado en eso. Pero yo sí quisiera que nos regresemos solo un poquito al tema de Jan Topic, estos ardides que hay de los candidatos. De acuerdo, querido Freddy, solamente déjeme aclarar un tema. La seguridad está muy mal en el país. Y bueno, en el país, yo no sé bueno, en el país, como decir, el calentamiento está muy mal en el planeta. Y ya le estoy diciendo, en Loja la situación no es de niveles yo le quiero dar un poco de datos. De peligrosidad. Yo sé que hay provincias que están en rojo, obviamente, que hay provincias en las que a uno no se le ocurriría ir, ¿no? Nosotros acá que vivimos en paz, en tranquilidad, no se nos ocurriría ir porque hay indicadores de que hay peligro. Yo le quisiera nada más exponer un par de datos, estimado Freddy, respecto de la seguridad en este gobierno. La ciudad de Durán, una ciudad que ya era peligrosa, muy peligrosa, que tenía sin duda alguna asesinatos y sicariatos y crímenes bastante cuantiosos antes del gobierno de Noboa. El día de hoy, la ciudad de Durán es la capital del crimen mundial. Se ha convertido, pasó de 70 a 80 crímenes por cada 100.000 habitantes, crímenes violentos, a 147 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Ese dato, por ejemplo, le pone a Durán en el tope de la lista de ciudades más violentas del mundo. Créame, asambleísta, yo lo noto un hombre bien formado, bien intencionado, pero si pudiésemos escarbar más y le dijera, fíjese, usted lo tenía el bigotón ahí de vecino. Toda la población de Durán trabaja en Guayaquil, porque así ha sido siempre. ¿Quién gobernó a ese cantón toda la vida? ¿Quién administró los socialcristianos y luego pasó a ser de la Revolución Ciudadana? Entonces eso es un cantón muy lindo, un cantón que debería tener otra suerte. Pero mire, ¿quién los han gobernado? ¿Qué tipo de oportunidades que tuvieron? ¿Quiénes estuvieron en el gobierno provincial del Guayas? ¿Qué partido político? De acuerdo, ¿Quién no hizo absolutamente nada para someterlo a Durán en una de las ciudades más peligrosas, en realidad como un reducto del crimen ahí en Guayaquil? Entonces es un tema muy complicado, yo lo entiendo. No, y me gustaría seguirle escarbando, como usted bien dice. Hablemos de la ciudad de Quito. Y no me refiero a gobiernos anteriores, me refiero a este gobierno. Recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados no tienen la competencia de seguridad. Eso lo tiene el gobierno nacional de manera exclusiva a través de la pero deberían Policía tener la competencia de generar condiciones de vida digna para el pueblo. De acuerdo. Porque si no, entonces, ¿qué papel juegan, pues, no? Entre otras facultades, sin duda alguna. Claro. Pero la seguridad depende del gobierno nacional. Eso lo dice la Constitución y la ley. Ahora, Quito,
pasó de ser la ciudad de paz, una ciudad en donde los fines de semana la gente iba al parque, disfrutaba del sol, disfrutaba del verde de los árboles. El día de hoy, la ciudad de Quito es una ciudad fantasma el viernes en la noche, el sábado en la noche. Los Ujú. crímenes pasaron de tener 5, 4, 8 en el peor de los casos por cada 100.000 habitantes. El día de hoy estamos bordeando los 40 por cada 100.000 habitantes. Claro, pero es que ese es un tema evidentemente social, yo lo entiendo. Yo viví muchos años en Quito, créame, es una ciudad adorable, franciscana, en el tiempo de Rodrigo Paz, del general Moncayo, de Yamil Maguad, incluso del maestro Juanito, de tantos alcaldes que pasaron por ahí, de los Pérez, en fin. Pero no es es un problema, ¿sabe cuál es un problema asambleísta? Que eso es lo que a veces no entendemos nosotros como ciudadanos, que nos dicen de la periferia, marginales, como dijo Pedro Sánchez a la gente que reclamaba, les dijo, estos son marginales, y que gracias a Dios no viene al encuentro acá internacional que se va a dar en el Ecuador, y así se los va eliminando, estos izquierdosos también corruptos, hay que irlos liquidando, exterminando. Pero fíjese usted, en Quito hay un problema que ustedes no lo toman en cuenta. Me da la impresión que por algunos pocos habitantes creo que es la ciudad más poblada del Ecuador, incluso le gana a Guayaquil. Una de las ciudades más pobladas del Ecuador es la capital de la República. ¿De dónde cree que son toda la gente que hay en Quito? Son de Loja, son de Manabí, de Santo Domingo, del Oro, de Esmeraldas, de la provincia de Bolívar, de la provincia de Tungurahua, de la provincia de Cotopaxi, del Carchi, de Imbabur, de todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay las condiciones de vida. Todo el mundo va allá. Los asambleístas no gobiernan más que para Quito, Guayaquil y Cuenca. No hay nada más. Entonces todo el mundo va allá donde hay oportunidades. Nosotros somos gente que vivimos en medio de enormes dificultades, gente trabajadora, tenemos un alto índice de migrantes, la gente agarra y se va al exterior porque aquí no hay condiciones de vida, no hay nada. Entonces, estas son las ciudades más violentas. Obviamente, pues si hay más gente, se convierten así, hay abandono, hay pobreza, pero hay pobreza en estas provincias y luego allá está el producto terminado de todo ese desprecio que han hecho los gobiernos. Yo al menos de mi parte lo veo por ahí, asambleísta. Disculpe que probablemente el análisis vaya al otro extremo, ¿no? Al otro extremo, ¿no? Porque tiene que haber un origen de los problemas. Sí, claro, y no estoy en contra de ello. Lo único que le menciono son datos puros y duros. Sí, Las sí. ciudades, por ejemplo, de Manta y Portoviejo se han convertido en verdaderas, yo diría, mecas del crimen. Y eso ha sucedido en este gobierno también. Es También. decir, ha sucedido porque el gobierno nacional nos ha mentido. Porque el gobierno nacional ha dicho, incluso en una de la ministra Palencia, que se ha reducido en el 99% el crimen, la criminalidad en el Ecuador. Una mentira, pero bárbara. ¿Se ha reducido? Sí, en el 17%. Después de haberle declarado la guerra, después de haber subido el IVA y después de haber tenido todo el apoyo del Estado para combatir al crimen organizado. No lo ha hecho. Y esa es la verdad. Ahora, obviamente, Es que construye la qué pregunta papel es, juega aquí. ¿por qué no lo hizo Lazo? ¿Por qué no lo No sé. exterminó el Yo Lazo? nunca formé parte del gobierno de Lazo. Yo Sí, soy de Movimiento Construye, pero, estimado Freddy. Pero Muy Cucalón sí, pues, orgulloso. Cucalón sí fue el hombre, el ministro que debió haber acomodado las condiciones para un próximo gobierno. Es que ese es el asunto. Cada quien, a ver, y nos solazamos diciendo que en el gobierno de Correa había crimen, en el gobierno de Moreno crimen, en el gobierno de Lazo crimen. Cuál será el usufructo, la rentabilidad de las organizaciones políticas? Sí. Bueno, vamos a estar de acuerdo con usted en una cosa. Muy bien, en este gobierno no ha bajado, se ha multiplicado el crimen. Ya, ¿cuál es el problema? Entonces ya, este gobierno no vale, ganémosle a este gobierno. Entonces el correísmo salta de alegría, ya ven, nosotros ya no nos toman en cuenta, sino a este gobierno. O sea, noto en la oposición una forma muy fácil de hacer oposición, ¿no? Ataquémosle que todo está mal, al gobierno de turno me refiero. No, y con eso ya ganamos. Entonces vienen ustedes, tampoco resuelven el problema. Entonces me da la impresión que por ahí no va el discurso. Estimado El Freddy, discurso lo veo muy fácil, asambleísta. perdóname que le diga, estimado Freddy, pero Henry Cucalón no solamente fue ministro de gobierno de Lazo. Henry Cucalón ha venido trabajando como legislador 8 años. Ha sido el único legislador que nunca ha tenido una denuncia de corrupción.
Ha sido el único funcionario público desde cuando trabajó en el municipio de Guayaquil que no ha tenido una sola denuncia de corrupción, de tráfico de influencias, de haber entregado un contrato a dedo, de haber estado vinculado al narcotráfico o al crimen organizado. Bueno, Henry Cucalón solo luego le trabajó en la recuerdo que Procuraduría General del Estado, en donde tampoco tuvo denuncias, las en denuncias de donde también corrupción, formó parte precisamente de esa reserva moral que necesita y tiene la patria. Y también fue ministro de gobierno de Lazo, sí, por 9 meses, pero no fue el que dictó las medidas de seguridad, porque las medidas de seguridad las dicta el ministro del Interior y el presidente de la República. Entonces, claro, culparle a claro, Henry pero Cucalón por solo, el resultado de la seguridad claro, es un poco, yo diría, exagerado. Ahora, ¿qué podemos decir respecto de este gobierno en materia de seguridad? Absolutamente nada, porque no ha hecho nada. yo El gobierno nacional ofreció las barcazas cárceles. ¿Dónde están? No llega ni a tener las barcazas para la electricidad, va a llevar a tener las barcazas para las cárceles. Ofreció poner ya, hace como 6 meses se le cumplieron ya el tiempo y el plazo que él mismo se puso para inaugurar las cárceles en el país. ¿Dónde están? Perdóneme, esto ha sido mentira tras mentira. Obviamente, en este momento lo que nos queda es la esperanza, la alternativa. Por un lado, la falta de transparencia de la Revolución Ciudadana, por otro lado, la improvisación del gobierno nacional. Y no. Cucalón se erige como la alternativa para resolver, al menos, darle los visos de solución al país. Sin populismo, con verdad, pero eso sí, con eficiencia, que es lo que requiere el país. Claro, no, pues la esperanza, lo único que nos queda es, gracias a Dios, que en la revolución siempre nos decían, ¿no? Que nos roben todo, menos la esperanza. Y efectivamente la tuvieron a buen recaudo y no nos robaron la esperanza. No nos la robaron, la teníamos bien guardada. Solo quiero hacerle notar una cosa, yo lo veo, sé que es un asambleísta destacado, bien intencionado, bien formado, lo que ojalá no sea muy apasionado también a veces, porque en la política noto que cuando incurrimos en ese apasionamiento, pues estamos muy cerca de los lideros del fanatismo, y el fanatismo no es otra cosa que negar la razón nada más. Entonces le recuerdo cuando usted dice, mire, y de hecho debe ser Cucarón uno de los hombres más honestos, estoy seguro, solo que no es tampoco una carta de presentación, porque le recuerdo una cosa, las denuncias de corrupción nacen en la Contraloría y resulta que el hombre que protegía a todos los políticos pillos está a buen recaudo en Estados Unidos, está en la sombrita, ¿no? Está en la sombrita, él, sus hijos, su familia se robaron todo y permitían que roben todos. Y le cuento este dato nada más. Aquí en nuestro trabajo periodístico siempre decimos, los exalcaldes, prefectos y todos los que han administrado la cosa pública deben ser los más honrados del planeta Tierra, puesto que nunca hay nada contra ellos. Y cuando había una glosa, sacaban pecho y decían, ya ven, la desvanecí. Yo era inocente. Iban a Quito y pagaban y la desvanecían las glosas y venían y hacían alarde de su honestidad. Y luego por eso es que no hay cómo tomarlo como referente, mucho que, no, mire, no tenemos denuncias, cuando todos los excontralores corruptos, prófugos en la cárcel, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer alarde de mi honradez si el juez de cuentas está preso? No hay cómo hacer eso, o sea, no lo volvamos a hacer, creo mucho, por no decirlo muy alto, porque esos no son buenos referentes, asambleístas. No, yo no he dicho nunca que los referentes son los contralores, todo lo contrario. Yo creo que es el ejemplo perfecto y real de que el país está en soletas. Los contralores sometidos a la Justicia. corrupción y presos. Pero sí hay que decir la verdad. No solamente no tuvo denuncias de ningún tipo Henry Cucalón cuando fue funcionario por más de 20 años, sino que no ha tenido juicios en donde se le ha señalado como corrupto o se le ha señalado como traficador de influencias o ha tenido algún vínculo con el narcotráfico o con contratos turbios. Esa es la razón. Sí, sí, Veamos los sí, documentos, está bien, veamos las está bien. realidades. También Y en entre este las país tiene que haber realidades, gente creo honesta. yo que la hoja de vida de Henry Cucalón resalta por muchísimo más. Y evidentemente lo que nos queda después de esta elección es la esperanza, pero la Sí, esperanza en que el país necesita honestidad, eficiencia, empleo, seguridad y futuro, estimado amigo. sí, sí, no, estoy seguro que en este país hay gente honrada
y están en la política, gente honrada, gente honesta. Pues si no, ya hubiésemos desaparecido, ¿no? Mire, estimado Freddy, el caso de Vicente Flores, allá en Loja, Le- un candidato que definitivamente viene a revolver las entrañas de la corrupción y las entrañas de la de falta de honestidad y transparencia. Un hombre que tiene una hoja de vida intachable, un hombre que ha venido trabajando en política, que es una persona decente y que es candidato de Construye, no porque sea de Construye, pero por su propio ser, por sus propias características, es obvio que es una persona decente. Y allí están las opciones en la papeleta. Ya dependerá de cada uno de los ciudadanos tomar una decisión. Pero lo que nos corresponde a nosotros como políticos es poner esas hojas de vida por sobre la mesa y en la papeleta para que sea la ciudadanía la que pueda tomar la decisión correcta. Pero la hoja de Vicente Flores, una hoja intachable, una persona trabajadora, honesta y que ha venido dando la cara desde siempre. Y eso nadie lo niega. Fíjense que casi íbamos a terminar con ese tema, le iba a consultar si van a recibir el apoyo de la dirigencia nacional, de todos ustedes, porque acá ya sabe cómo es el trato a las provincias, ¿no? Cómo es el trato a las provincias. Todo está muy bien. Solo que me da la impresión de que en este país hay que arrimar el hombro. Mire, usted, hay un anuncio de última hora este rato de que nos aumentan otra vez el corte de energía a 8 horas, ¿no? Muy bien. Solo que me da la impresión que hay gente que baila, que reza cualquier santo para que no llueva. La oposición es tan deleznable, esta oposición a todo nivel, del más bajo nivel que haya caído, pero no solo a nivel político, sino un nivel espiritual que raya en el en este submundo del cual uno no puede entenderlo, ¿no? Entonces, para perjudicar al gobierno, bendito sea Dios, San Pedrito, que no llueva, que no llueva. Que haya Perdóneme, más estimado cortes, Freddy, ojalá, eso lo hemos dicho pero, nosotros. pero no a ustedes, obviamente, por eso le digo, no, y Ya. bien está la aclaración, le digo, hay gente, ¿no? Hay gente en oposición que ojalá que para denigrar, para tumbar a un gobierno, hay que perjudicarnos a nosotros. No, Aquí en esta nunca. radioemisora estamos trabajando a cada instante, a cada rato con nuestro propio generador, ¿no? Incurriendo en gastos y trabajando y produciendo. Entonces, qué bonita el trabajo del asambleísta, ¿no? El asambleísta va a la asamblea solo a soslayar, a censurar, a condenar lo que está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y nunca se los ve arrimar, y Qué nunca, asambleístas hacen eso? nunca arriman el hombro para ver cómo salimos todos, pues hay que salir de prueba. Miren lo que le pasó a Pedro Sánchez en Valencia. Los españoles no toleraron este abandono, este desprecio, así, pero todos, creo que solo el rey tuvo un gesto normal, más solidario y se salvó. Pero a todos los políticos los fueron despreciando los españoles. Pero, Llegará un estimado momento en Freddy, que eso va a pasar acá en el Ecuador porque ya no se aguanta más. Qué bonito trabajo, ¿no? Qué bonito trabajo ir solo a condenar y a condenar y a condenar, todo está mal. Sí, pero nunca se los ve arrimando el hombro a esa mesa. Yo creo que en eso hay que tener cuidado, algún rato hay que ayudar. estimado Freddy, una aclaración nada más. Construye arrimado el hombro cuando se necesitó. Nosotros votamos por la ley No Más Apagones 1 y la ley No Más Apagones 2.0. Aprobamos la declaratoria de conflicto armado interno para combatir al crimen organizado. Hemos votado por casi todas las leyes económicas urgentes del gobierno nacional. Hemos votado en los proyectos de ley que le apoyan precisamente al tema eléctrico. Nunca hemos denostado ni hemos dicho públicamente que no llueva para que el gobierno le vaya mal. Es más, que No, llueva no. a cántaros. Claro que sí, pero que el Claro. gobierno reaccione y que dé soluciones al país, porque ya basta de la improvisación. O estamos culpándole solo a las lluvias, porque ese es un error. El gobierno nacional sabía, según las declaraciones de la señora Arrobo en el juicio político que se está llevando a cabo en este momento en la Asamblea, que el gobierno nacional sabía desde enero la crisis. ¿Y por qué no nos cortó la luz 2 horas al día o 1 hora al día desde enero y no hubiéramos tenido el día de hoy 14 horas, 8 horas otra vez? No, el gobierno lo sabía Esa, desde la esa, campaña. El esa es gobierno la lo sabía desde la improvisación. campaña. Estimado Freddy, En la campaña ofrecieron que todo iban a resolver todos los problemas. Y lo estimado hacían Freddy, todos los candidatos. estimado Y lo Freddy, hacían todos los candidatos. esa es la improvisación que hay que rechazar. Sí. No, Que no, se pretende cosas que se utiliza la política para la campaña electoral y para la reelección, no para hacer los intereses y para cumplir con los intereses ciudadanos. exactamente, exactamente. Construye, sí ha hecho esfuerzos, sí ha votado a favor de iniciativas del legislativo del gobierno nacional,
para darle y poner el hombro, pero también somos muy críticos y somos fiscalizadores. Si es que le damos el apoyo al gobierno, que dé resultados, algo que hasta ahora nos queda en deuda. No, no, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que no hay que pensar solo en denostar a un gobierno, no desprestigiar a cualquiera sea el gobierno, no nos estamos refiriendo al gobierno que apenas termina un corto periodo. Debemos ya cambiar un poco nomás el estilo. Yo veo eso porque uno conversa con los emprendedores, la gente, pequeños comercios, negocios, la gente, cómo sufre, cómo se sacrifica para tener algo. Mire, ahora todos los negocios tenemos que pagar la energía eléctrica. Resulta que nos hemos dado cuenta que la energía eléctrica ha sido un regalo en este país. Porque ahora nos toca pagar gasolina para generar nuestra propia energía y vemos pues que quedamos en la calle, ¿no? Porque el costo es alto de la gasolina y las horas, mientras más consumen estos equipos o cualquier negocio, más se paga y más se paga y más se paga. Y de ahí hay que pagar impuestos para pagar los sueldos a los asambleístas, al presidente y a sus asesores, a todo el mundo, a todo el sector público. Y entonces es un trabajo duro, pero va al banco de fomento, tiene intereses de usura. Son de usura los intereses del banco, pero no me vayan a decir, en este gobierno han subido los intereses. Nunca el Banco de Fomento ha sido amigable con el productor, con el emprendedor. Nunca. Ese banco, incluso siempre pensamos nosotros, debería desaparecer. Debería desaparecer. No tiene sentido. No cumple una función social para fomentar la producción, el trabajo, el apoyo a la gente que sí trabaja. No hay nada de eso. Solo pensando en cómo, pero hay que hacer propuestas de esta naturaleza para ver cómo salimos, cómo salimos. Estas provincias, yo quisiera que la recorra la provincia de Loja. Es posible que usted no la conozca, no No, sé. claro que sí. Bueno, estoy seguro que Muy querida por mí. algún rato venga y la recorra y vea cómo es el sacrificio. No obstante del sacrificio, la gente sigue siendo buena y sigue siendo trabajadora. Genial, mi estimado Freddy, te agradezco mucho. No, nos Muchísimas hablamos gracias otro por la día. entrevista. Nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo. Seguro que sí, Freddy, Un un fuerte. gusto, un saludo a todos, un abrazo y pues a mi querida provincia de Loja, lo llevo en el corazón. Adelante.